Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a la retención en la fuente y retención a título de IVA, pero enfocado a los agentes retenedores de los mismos. Entonces, en retención en la fuente, primero que todo, tenemos que definir que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un anticipo de impuestos. Entonces, tenemos retención en la fuente a título de IVA, retención en fuente a título de renta, retención en la fuente a título de ICA y de otros impuestos tales como el CREE, que hay una retención en la fuente a título de CREE o a título de timbre. La finalidad de la retención, la finalidad de las ventajas, básicamente, que es generar una efectividad en el recaudo por parte del gobierno. Imaginémonos cómo sería nuestro gobierno si ellos tuvieran que depender del recaudo al final del periodo fiscal, o sea, cuando se presente la renta. No se podría hacer una ejecución del presupuesto y pues socialmente no sería viable. Hay algo característico de que a pesar de que no es un impuesto, sí tenemos que mirar los elementos que tienen los impuestos. En este caso, los elementos de la retención en la fuente, ¿no? Entonces hay un agente pasivo y hay un agente activo. El agente activo, ¿quién sería? Quien practica la retención. Si yo como empresa practico la retención, sería el agente activo. Y el agente pasivo es a quien se le debe retener. ¿Sí? Otro, el pago o abono en cuenta. Recordemos que para aquellas personas que están obligadas a hallar contabilidad, se maneja el sistema de causación. Entonces, al momento de recibir la factura, yo causo y reconozco la retención en la fuente. O el momento del pago, lo que suceda primero. La tarifa es un factor aritmético que recae sobre la base que determiné. No siempre es un porcentaje. En algunos casos, como vamos a ver, en la retención de salarios es una tabla. Y la base es sobre lo cual se aplica la tarifa. En algunos casos la ley permite hacer depuración de las bases de retención. Agentes retenedores a título de renta. Artículo 368, señores. ¿Quiénes son agentes retenedores? Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios. Nótese bien que los consorcios no son considerados como una persona jurídica, ¿sí? Sino es la conformación de dos o más entidades para un fin específico, un proyecto específico. Y cuando hablamos de consorcios también hablamos de las uniones temporales, que son muy similares, pero igualmente son diferentes. Y las demás personas jurídicas, naturales o jurídicas. Démonos cuenta que dice aquí demás personas jurídicas, o sea, todas las personas jurídicas, ¿sí? Que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deban, por especie de disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Hay que tener en cuenta que independiente de que las personas jurídicas sean contribuyentes o no contribuyentes de renta, ¿no? Recordemos que contribuyentes somos todos, pero la ley exceptúa a algunas personas que no son contribuyentes. Como el caso, digamos, la propiedad horizontal. La propiedad horizontal no es contribuyente de renta, pues a no ser que cumpla ciertas características, pero eso no lo desdibuja la obligación de que tiene que ser agente retenedor, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hablar sobre? Además, de los agentes de retención enumerados en este artículo, el gobierno podrá designar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores de la respectiva operación, aunque no intervenga directamente en la transformación que da lugar al impuesto objeto de la retención. Estamos hablando de los contratos de mandato. Cuando hay un mandato y un mandatario, el mandatario es el que hace las retenciones y se las reporta al mandante. Frente a las personas naturales debemos ver, si veamos la diapositiva anterior, decía que todas las demás personas naturales, o sea, en principio hablaríamos que todas las personas naturales son agentes de retención. Pero aquí me dicen, ¿en qué caso las personas naturales son agentes de retención? Entonces, las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior obtuvieron un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VTs. Démonos cuenta bien, que tengan la calidad de comerciantes. ¿Quién nos define la calidad de comerciantes? El Código de Comercio nos define cuál es la calidad de comerciante de una persona, ¿no? Que desarrolle una actividad comercial que está regida en este código. Y que además de eso,
debe tener ingresos o un patrimonio bruto de 30.000 VTs. ¿Sí? Dice, también deberán practicar retenciones en la fuente sobre pagos o abonos en cuenta que efectúan por los conceptos de los cuales se refiere el artículo 392, 395, 401 y las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. Aquí, ¿a qué concepto se refiere? A los que normalmente hablamos tradicionales, retenciones como honorarios del 10%, honorarios del 11%, servicios del 6%, servicios del 4%, arrendamientos, etc. Entonces los invito a que vean con detalle esos artículos para que tengan claridad frente a qué le corresponde la obligación de retener. Ahora, con respecto al artículo 383 y las personas naturales, dice, la retención de la fuente aplicable a los pagos graduados, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho o comunidades organizadas y las asociaciones ilíquidas originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, efectuadas a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, de conformidad con el artículo 329. Resulta que las personas naturales residentes en Colombia se dividen en tres categorías: empleados, trabajadores por cuenta propia y demás personas naturales. Si yo como persona natural tengo personas que están en la categoría de empleados, trabajo con ellas, tengo que someterlos a retención en la fuente. Entonces, ejemplo, yo soy un profesional independiente, no soy comerciante, ¿sí? Entonces no soy obligado a declarar, a practicar retención en la fuente por los otros conceptos. Pero yo tampoco supero los 30.000 VTs, pero resulta que yo tengo una asistente. Y yo al asistente le pago 4 millones de pesos para que me colabore con el desarrollo de mi objeto social. Y la tengo por contrato laboral o contrato de servicio siempre y cuando esté en la categoría de empleado. Lo debo someter a la retención en la fuente establecida en el artículo 383. Ahí estoy en la obligación, a pesar de que no cumplo los requisitos anteriores. Entonces, vemos que hay dos escenarios. Si alguien tiene alguna duda, podemos ver el concepto de la DIAN 5225 de agosto de 2013. Responsabilidades y obligaciones del agente de retención. Obligación principal: practicar la retención en la fuente. Obligaciones secundarias: presentar la declaración de retención en la fuente, cancelar las retenciones practicadas. Aquí hay una claridad. Dice practicar la retención en la fuente. Si no la practico, igual es mi responsabilidad. ¿Sí? Pagarla es mi responsabilidad. ¿Que se me olvidó hacer la retención a la persona? Pues ¿qué tendré que hacer? Hacerla, declararla, pagarla y llevarlo como un impuesto que adicional es un impuesto no deducible del impuesto de renta. Expedir los certificados de retención, llevar los registros contables en una cuenta de retención en la fuente por pagar y conservar los documentos y suministrar la información a la DIAN. Bueno, este tema de la clasificación de las personas naturales se deberá ver con más detalle. Ahora, observemos los obligados a efectuar o los agentes retenedores a título de IVA. Pasemos aquí una vez. ¿Quién lo rige? Artículo 437, agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Antes de proceder acá, en el anterior quiero que tengamos claridad cómo los analizamos a las personas, como naturales y personas jurídicas. Aquí en la parte de retención en la fuente a título de renta nos vamos a encasillar qué régimen común, régimen simplificado, no. Sencillamente quién es natural y quién es persona jurídica. Aquí en agentes de retención, lo que hablamos nosotros de régimen común, régimen simplificado, ya es diferente porque son regímenes que aplican para el impuesto del IVA. ¿Sí? Entonces aquí sí vamos a manejar quién es régimen común, quién es régimen simplificado, gran contribuyente y quién es el gran contribuyente. Entonces, actuará como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas las siguientes personas, o sea, los que ofrezcan servicios o bienes grabados. Las siguientes entidades, todas las entidades del Estado, ahí están enumeradas, básicamente, o sea, el Estado actúa como agente de retención, quienes se encuentran catalogados como grandes contribuyentes. La DIAN emitirá y definirá quiénes serán grandes contribuyentes del impuesto, grandes contribuyentes. Y al decir que son grandes contribuyentes, estas personas deberán hacer retención a título de IVA. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. ¿Sí? O sea, aquí sí entra todo el mundo que contrate. Si yo como persona natural contrato con una persona que no tiene residencia en el país, estoy obligado a hacer retención a título de IVA, siendo persona natural. Porque aquí no me están diciendo que nada más las personas
jurídica, dice quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. ¿Sí? Los responsables del régimen común, hablaríamos de todas las empresas y personas naturales que pertenezcan a este régimen común, o sea que no cumplan lo establecido en el artículo 499, cuando adquiera bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que pertenezcan al régimen simplificado. Aquí es importante que analicemos que cuando soy del régimen común y tengo un régimen simplificado, me presta bienes y servicios, ¿sí? Ese régimen simplificado no me va a liquidar IVA, ¿no es cierto? Pero yo tengo que practicar la retención de IVA. Es lo que llamamos normalmente IVA teórico. ¿Por qué se llama IVA teórico? Porque yo lo practico en la retención, lo practico, lo debo pagar en la retención a título retención en la fuente y me lo descuento en el IVA. O sea, hace un efecto cero, pero es un mecanismo de control que utiliza la DIAN. ¿Sí? Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, o sea, ellos hacen retenciones a título de IVA. Aquí voy a hacer una observación con una entidad bancaria. Cuando yo pago con la tarjeta de crédito, yo tengo que hacer retención. ¿Por qué? Porque quien actúa como intermediario es el banco y quien hace las retenciones son el banco directamente, tanto de IVA y tanto a título de renta. La unidad administrativa de la aeronáutica civil, hay que hacer 100% por las ventas que se causen en la venta de los aerodinos, o sea, aviones pequeños. Los responsables del régimen común, proveedores de sociedades de comercialización internacional. O sea, entre régimen común no se pueden hacer retención a título de IVA, pero en este caso sí se puede hacer retención a título de IVA. Si yo soy proveedor de una sociedad de comercialización internacional, esta me podrá hacer retención a título de IVA. Es uno de los casos en que me puede hacer un régimen común a otro régimen común. La venta de bienes o prestación de servicios que realice entre agentes de retención del impuesto sobre las ventas, de que tratan los numerales 1, 2 y 5 de los artículos de este artículo, no se regirá por lo previsto en el mismo. Y dice que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá, mediante resolución, reiterar la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas de los grandes contribuyentes que se encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo a la reestructuración sin afectar por ello la calidad de gran contribuyente. O sea, la DIAN mediante resolución establece quién es gran contribuyente, quién y quién no es gran contribuyente. Espero que este tema haya sido claro y los invito a que profundicemos sobre los artículos que se mencionan en estas diapositivas y así ahondar los conocimientos al respecto. Muchas gracias.